Antes de pasar a realizar las mediciones debemos saber lo siguiente. El multímetro tiene 4 terminales y también vemos que hay símbolos grabados en cada terminal. El primer terminal tiene los símbolos de miliamperios y microamperios, lo que indica que esta terminal sirve para realizar mediciones de amperaje que estén por debajo de un amperio. El segundo terminal tiene los símbolos de hertz, capacitancia, continuidad, voltaje, ohms, diodos y grados Celsius. Esto indica que cuando queramos hacer alguna de estas mediciones tendremos que usar esta terminal. El tercer terminal tiene el símbolo de 20 amperios, lo que significa que puedes medir corrientes mayores a 1 amperio, pero menores a 20 amperios. Si medimos corrientes por encima de 20 amperios, el fusible de tu multímetro se quemará, y si no tiene fusible, pues probablemente se arruine el multímetro entero. Por último, tenemos la terminal COM, que es de color negro. Esta es la terminal negativa del multímetro, y a esta terminal debe ir conectado el cable de color negro. Para realizar las mediciones voy a poner el cable negro a la terminal COM y el cable rojo a la segunda terminal. ¿Cómo medir la continuidad? Primero debemos poner el selector del multímetro en el símbolo de continuidad. Esta función sirve para determinar si un circuito está abierto o cerrado. Por ejemplo, un pequeño cable conductor debe tener continuidad de un extremo a otro. En el caso de un interruptor debe tener continuidad cuando el interruptor esté activado y debe dejar de tenerla cuando esté desactivado. ¿Cómo medir diodos? Para medir esos diodos lo que debemos hacer es poner el selector en el símbolo de diodo. Ahora en la pantalla vemos que está activada la función de continuidad. Para activar la función de diodos debemos tocar este botón una vez y listo. Ahora para medir el diodo debemos poner el cable positivo en el ánodo del diodo y el cable negativo en el cátodo del diodo. Cuando hagamos esto, el multímetro nos arrojará una lectura, ya sea de 300, 400 o 500. Esta lectura dependerá mucho del tipo de diodo que estés midiendo. Ahora invertiremos los cables, y el multímetro no debería arrojar ninguna lectura. Si lo hace es porque este diodo está en mal estado. ¿Cómo medir las resistencias? Existen resistencias de diferentes valores, y en este video vamos a medir algunas de ellas. Para hacerlo debemos poner el selector en el símbolo de ohmios. Aquí hay diferentes rangos. Si tenemos una resistencia de 1000 ohmios debemos poner el selector en la posición de 6000, ya que si lo colocamos en la de 600 no podremos medirla. Ahora conectaremos los cables en los extremos y observaremos que efectivamente nos da una lectura de alrededor de 1000 ohmios. Luego mediremos otra resistencia de 4700 ohmios y vemos que también nos da alrededor de 4700 ohmios. ¿Cómo medir el voltaje continuo? Para medir este tipo de voltaje debemos poner el selector del multímetro en el símbolo de voltaje continuo. No vayas a confundir el símbolo del voltaje alterno con el continuo, ya que son escalas totalmente diferentes. Aquí tenemos una batería de 12 voltios. Para medirla pondremos el selector en un rango que esté por encima del voltaje de esta batería, en este caso la escala de 60 voltios. Procedemos a poner el cable positivo al borne positivo de la batería y el cable negativo al borne negativo de la batería. Ahí podemos observar que nos da una lectura un poco mayor a la de 12 voltios, lo que significa que esta batería está totalmente cargada. ¿Cómo medir amperaje continuo? Aquí tengo un pequeño y muy sencillo circuito, prácticamente es un foco con 2 cables. Lo que haremos será medir la corriente, es decir, el amperaje que fluye por este pequeño circuito. Este tipo de focos generalmente consume una corriente menor a 1 amperio, por lo tanto voy a probar poniendo el cable rojo en la primera terminal, la cual sirve para medir corrientes menores a 600 miliamperios. Ahora colocaremos el selector en la escala de 600 miliamperios. Bien, ahora empezaremos conectando un cable a un borne de la batería y el otro al otro borne. Para medir cuánta corriente fluye por este circuito, lo que debemos hacer es, en cualquier punto de conexión, abrir el circuito y poner un cable del multímetro en el borne de la batería y el otro cable en el cable del foco. Ahí podemos ver que nos da una lectura por encima de 600 miliamperios. Entonces colocaremos el selector en la escala de 20 amperios y después pondremos el cable rojo en la terminal de 20 amperios. Ahí podemos ver que nos da una lectura de 620 miliamperios. Esto significa que este pequeño foco solo consume 620 miliamperios de corriente continua. ¿Cómo medir el voltaje alterno? El voltaje alterno se encuentra en todos los tomacorrientes y postes eléctricos. Es importante tener en cuenta que este tipo de medición
debe realizarse con mucha precaución y utilizando siempre guantes de protección eléctrica, ya que los voltajes de este tipo de corriente son muy peligrosos. Para medir este voltaje pondremos el cable rojo en la terminal que tiene esta función. Luego ajustaremos el selector del multímetro a la escala de 600 voltios. Después procederemos a insertar las dos puntas de los cables del multímetro en el tomacorriente. Ahí podemos ver que nos da una lectura de 230 voltios. Es importante destacar que el voltaje alterno no tiene polaridad, es decir, no tiene un positivo ni un negativo como la corriente continua. Por lo tanto, podemos invertir las pinzas y de igual manera obtendremos la lectura. En algunos países se maneja el voltaje de 110 voltios. ¿Cómo medir amperaje alterno? Para esto, pondremos el cable rojo del multímetro en la terminal que tiene la función de medir 20 amperios y seleccionaremos la escala de 20 amperios. Aquí tengo un foco LED, el cual conectaré a la tomacorriente. Luego abriré el circuito y conectaré las pinzas del multímetro en cada extremo, tal y como lo hicimos al medir la corriente continua. Podemos ver que nos da una lectura muy inferior a 1 amperio, es decir, ni siquiera llega a 1 amperio. Cambiaremos el selector a la escala de 600 miliamperios y ahí se puede ver unas lecturas que sinceramente no me cuadran. Por lo tanto, voy a cambiar el cable a la terminal que tiene la función de medir miliamperios y ahí podemos ver que ahora sí nos da la lectura correcta, que es de 60 miliamperios. Es muy importante que al medir circuitos que consuman pequeñas cantidades de corriente se utilice la terminal adecuada. En BAE tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos de electrónica. Multímetros, baterías, fusibles, eliminadores y muchos artículos más. Electrónica BAE, tu tienda de soluciones en electrónica.